Muy bien. Pues buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy se titula Venciendo los obstáculos. Y creo que todos, independientemente de si estemos en donde estemos, en Panamá, en México o en donde estemos, creo que venimos de una temporada caracterizada por más obstáculos de lo normal. Creo que los últimos meses han estado llenos de pruebas, de retos. Si de por sí, justo Betsy y yo, hoy que salíamos a la calle y veníamos platicando de varios temas, hablábamos de qué complicada de repente pareciera que se hace más la vida, ¿no? Y tratar de salir adelante. Siempre quizá uno piensa que los tiempos anteriores eran más sencillos, aunque no creo que necesariamente sea así, más bien no nos acordamos de los obstáculos que sorteamos anteriormente o no los tenemos ya tan fresca en la memoria, pero aún así la sensación de que los tiempos se han convertido más complejos, creo que está muy rondante en el aire, ¿no? Entonces, hoy quisimos titular así el tema, Venciendo los obstáculos, y quisimos hablar de lo importante que es cuando estos obstáculos se contraponen a un proyecto personal. Yo creo que todos aquí hemos tenido alguna vez un proyecto o tenemos un proyecto o más proyectos personales, ¿no? Puede ser de diferente tipo los proyectos personales que buscamos, ¿no? Puede ser desde aprender a bailar, por ejemplo. Algunos dirán, bueno, es que sabes que yo como que tengo dos piernas izquierdas y siempre mi sueño ha sido salir en bailando por un sueño. Pues bueno, a lo mejor ese es un buen proyecto personal que alguna vez has intentado, o a lo mejor no tan artístico y más de ejercicio, ¿no? Quizá aprender un deporte nuevo o quizá retomar un deporte que alguna vez practicaste o simplemente por salud tratar de mantenerte con una actividad física más dinámica. Yo creo que a lo mejor ese es un proyecto que a mí de repente no he podido continuar como quisiera, pero a lo mejor el deporte ha sido un proyecto personal que ha estado en tu vida o probablemente empezar un nuevo negocio, empezar un proyecto en donde puedas tener ingresos adicionales basándote en lo que sabes hacer o en lo que te gusta hacer, o a lo mejor en una oportunidad, ¿no? Un proyecto personal sobre iniciar una fuente de ingresos que te permita empatar tus actividades diarias, tus responsabilidades y además poder tener un ingreso adicional, pues siempre es un proyecto interesante, ¿no? O a lo mejor quizá en algunos casos aprender a cocinar o cocinar algunas cosas que no sabemos hacer, ¿no? Ese proyecto de repente a mí me gusta retomarlo de vez en cuando y me aventuro a hacer cosas nuevas, o mi esposa o mi hija Isabela de repente un día amanece con las ganas de hacer galletas o algún postre diferente y generalmente le queda muy bien. De repente tiene uno que otro resbalón, pero hasta los resbalones saben bien. Entonces, estos también son ese tipo de proyectos que a veces nos inspiran a probar, a aprender, a buscar, ¿no? Puede ser a lo mejor que ese proyecto de cocina esté asociado a alimentarnos mejor, pudiera ser una hortaliza a lo mejor, pudiera ser explorar nuevas alternativas para alimentarnos de una forma más saludable o mucho más balanceada de acuerdo a nuestras necesidades, ya sean de salud o ya sean por sentirnos mejor, o simplemente aprender un nuevo idioma, ¿no? A veces un proyecto personal puede ser eso, ¿no? Hemos intentado a veces aprender un idioma y quizá lo has intentado una y otra vez y no se ha logrado, o a lo mejor explorar culturas diferentes que el idioma te pueda acercar. Todos pueden ser proyectos muy diferentes en general. Todos pueden ser a lo mejor alternativas que sean anhelos que a lo mejor tenemos en nuestro corazón desde mucho tiempo atrás, puede ser desde la juventud o pueden ser recientes, pero siempre un proyecto personal va a ser algo que nos va a ilusionar, algo que nos va a llevar a retar nuestras capacidades, a retar lo que sabemos el día de hoy, quizá a aprender a hacer cosas diferentes o nuevas a como las hacemos el día de hoy, pero lo más importante, un proyecto personal siempre va a ser un reto. Siempre un proyecto, si no es un reto, entonces deja de ser para nosotros algo atractivo, deja de ser esa zanahoria que perseguimos todos los días, ¿no? Un proyecto personal, si no tiene esa esencia de un reto, esa esencia de impulsarnos y de coquetear con nosotros mismos y con nuestra autoestima o con nuestra necesidad de conquista, entonces pierde su esencia como proyecto, ¿no? Se convierte en algo a lo mejor más habitual, ¿no?
Y ante todo reto siempre va a haber un obstáculo. Siempre que nosotros enfrentemos un reto de la dimensión que sea, de la característica que sea, o ya sea por necesidad o por gusto, todo reto siempre va a venir de la mano asociado siempre con un obstáculo. Un obstáculo es todo aquello que va a tratar de destruir ese reto. Un obstáculo es todo aquello que va a tratar de entorpecer, de frenar o de demostrarnos que a lo mejor ese anhelo, esa ilusión, ese proyecto, ese reto no es tan sencillo como pareciera en un inicio. No es tan simple como a lo mejor nosotros lo imaginamos cuando lo abrazamos y cuando consideramos empezar en él, ¿no? Del tipo de reto y del tipo de proyecto que sea. Es más, por ejemplo, aprender a caminar con Dios es un proyecto personal también y es un reto también porque la vida no necesariamente nos permite abrazar esos principios, ¿no? O más cuando venimos con un trasfondo en a lo mejor que hemos aprendido a hacer las cosas diferente y la palabra de Dios nos instruye y nos corrige y nos dice, no es así como quiero que lo hagas, no es así como vas a lograr tus objetivos, no es así como yo te puedo bendecir. Entonces es un reto aprender a vivir diferente, es un reto aprender a pensar diferente, a hablar diferente, pero el obstáculo siempre va a buscar regresarnos o siempre va a buscar el obstáculo derrotarnos en ese reto que tengamos al frente. ¿Por qué les hablo de esta apertura? Porque justamente les quiero poner un ejemplo nuevamente sobre lo importante que es, tres aspectos importantes que podemos buscar para alcanzar, vencer los obstáculos y conquistar nuestros propios retos. Les voy a poner un pequeño video, denme un segundito. El video está hablado en inglés y tiene subtítulos en inglés. Si quieren, puedo hacer alguna pausa para explicar si es que alguien así lo necesita, para irles diciendo de qué va más o menos. Creo que es muy claro el video si ustedes van siguiendo la historia, pero si quieren podemos hacer una pequeña pausa en algún momento para explicarles qué es lo que está pasando. Un segundito. Muy bien, ahí les va el video. So I was having a conversation with my dad. I was about 17 at the time. We got onto the topic of if you could learn an instrument, what would it be? And I said, oh, well, I'm actually planning on learning jazz piano. And my dad just laughed at me. Kind of really sat with me. So I decided to go and learn piano in secret to surprise him for his birthday. So when I was 20 years old, I went and bought a keyboard. I was absolutely certain that it was going to be done in a year from now. I was definitely wrong. Cut to 10 years later, here we are. I still haven't done it yet, but I finally committed to this year. It has to be done. It's my dad's 70th birthday. This is the story. Okay, day one. So as with most of these things, I got off to a good start, but that quickly faded. Day three, I think. Day three. So 3 years later, 2018, and I still haven't done the performance. Now I filmed myself over the years so I could make this documentary to show to my dad, but I didn't plan for it to take 10 years. I just never felt ready because life kept getting in the way. So since I started this project back in 2010, I got a degree, I've danced, I've tried skateboarding, gave that up. I made films, haven't given that up yet. I've lived in 5 different houses, had 2 tattoos, 2 driving tests, 1 pass, festivals, birthdays, holidays. So after all of that, that brings us up to the 13th of February 2020, when I decided I've only got 3 months. My dad is 70 this year. If I just learn one song, Summertime, one of me and my dad's all-time favourite songs. So, there we go. I'm really at a crossroads.
I'm 30 years old, where I'm at. If I do an hour a day, I've got the first 3 seconds down, albeit very slowly. How long it's going to take me to learn this song? Having to make money, staying in shape, having a social life. Metronome, right? Doing live performances at open mic places so I could get used to playing in front of an audience, but... So I heard from my stepsister yesterday that my nana was on the phone to her crying because she's a bit lonely being locked down. My nan's a very proud Italian lady, 89 years old. I'm whipping up to Essex where she lives and I'm going to call her as if it's any old day. Hello? Hello Nana, how you doing? Oh, not so bad, Ollie. And you? I'm good. I've got a little surprise for you. What have you? Look out your window onto the street. Yeah. Hello! Ciao, Nana. Hello, Ollie. She's crying already, bless her. No, I've got to keep it together. Come stai? I might have one more surprise. There we go. Oh, thank you. My favourite song. Yeah, it's me and Dad's favourite song. I'm sad and lonely. I'm missing the family and friends. That's what I wrote. It's not finished yet. Oh, no. Just before you came. Yeah. I was really down. Oh, no. You're not going to have a big beard, are you? No, this is. Everyone. I keep it at this length. Yeah. All right, Nana. Well, goodbye for now. Goodbye, Ollie. Remember, I'm only a phone call away. It's an hour in the car. Love you, Nana. So I'd originally hoped that I was going to perform for my dad in the same way I did for my nana. But that's changed now because I've been a cheeky chappy and I managed to send the film to the BBC. The BBC love it. So now I'm going to do the performance live on BBC Breakfast. It is 9:30 at night. The day before I go live, I have been thrown a curveball. The BBC have told me you've got to only play a minute. If you manage to sort of round it off, then Yeah, like the second half of the song comes like just bang on a minute. We timed it last night, but it was 2.5 minutes, and I was like, wow, like this is the night before. Now that it's been 10 years, I've kept it a secret for 10 years. The pandemic and the lockdown has hit. It's become more special now, where my nana and my dad have had to self-isolate for weeks and weeks. It's offered me an opportunity to do something nice for them when they most needed it. That is the BBC calling. What is the story of this documentary? Really, it's about just getting things finished. Like, whatever that passion project is, just do it. It's 9:15, 10:30 at night. I'm heading into the office, a couple hours of practice. It's got to be done. You don't have time, just start it now, commit it, and just get to the end. I don't know if you remember, I was 17, and I told you that I was planning on learning jazz piano when I was older. Wow, I'm just so blown away, and I'm so proud of you, son. Really, it's the best 70th birthday present anybody could ever give anybody. It's just... Well, happy birthday, Dad. Is this where you lean in and make it dramatic?
Muy bien. No sé si pudieron más o menos seguir el hilo de la historia. Les voy a resumir muy rápido de qué va. Se trata de este joven que empieza el video comentando que cuando él tiene 20 años, en una plática con su papá le pregunta qué instrumento le gustaría tocar, aprender a tocar alguna vez. Y el chico le dice que le gustaría aprender a tocar el piano o el jazz piano. Y su papá le hace un comentario, le dice que él no cree que sea capaz de aprender a tocar el piano. Entonces, el chico se queda con esa idea. Bueno, esta plática fue a los 17 años, pero es hasta los 20 que entonces él, retomando esta idea que le quedó en la cabeza, compra el teclado y empieza a tomar clases a los 20 años para tratar. Él al principio estimaba que en un año podía demostrarle a su papá que podía aprender a tocar el piano. Y comenzó a documentar esto, empezó a grabarse a sí mismo esas clases y podemos ver esos momentos cuando empieza y dice día 1, día 3 y cómo pone la línea de tiempo, van pasando los años y hay momentos en los que él está frustrado, en momentos en los que yo claramente veo que él siente que no avanza, siente que no está progresando. Él hace un recuento muy, muy chistoso cuando dice, en estos 10 años hice 2 pruebas de manejo, logré pasar una, vacaciones, cumpleaños, 2 tatuajes, intenté el skateboarding, abandoné el skateboarding. Hace un recuento de todo lo que pasó en su vida en 10 años y coincide justo con el cumpleaños número 70 de su papá, para demostrarle y regalarle el fruto de la constancia después de esa plática que tuvo con él, ¿no? Entonces, a mí, y además se cruza mucho con el tema de la cuarentena y el lockdown en Inglaterra, que es esta historia. La BBC, que es el canal británico más fuerte, escucha de la historia y deciden transmitir en vivo en el programa de la mañana, pues justo la videoconferencia donde él toca para su papá por primera vez, ¿no? Y sus amigos, y además visita a su abuela, además, ¿no? Con este tema del encierro. Entonces, si se dan cuenta, este joven, que no recuerdo su nombre y creo que nunca lo dice, Oli, es correcto, Oli, tiene un proyecto. Nace de una circunstancia muy particular, pero él tiene un proyecto que quería cumplir. Sin embargo, se empieza a enfrentar obstáculos. El primer obstáculo, cree en uno mismo. ¿Por qué cree en uno mismo? Porque cuando él, en una plática sencilla con su papá, hablan de qué instrumento, la primera descalificación que recibe es de su propio papá, que le dice, no te creo que tengas la capacidad de hacerlo, o no creo que puedas hacerlo. El primer obstáculo, eso es suficiente para mermar el ánimo y mermar la seguridad y a lo mejor la capacidad que uno mismo pudiera creer de sí mismo. Entonces, el primer obstáculo a sortear delante de un reto, delante de un proyecto, delante de algo que anhelamos, es creer en uno mismo. Muchas veces nosotros somos el peor enemigo de nosotros mismos. Somos los primeros que boicoteamos nuestros anhelos, que boicoteamos nuestra seguridad, boicoteamos la visión que tenemos nosotros mismos. Y una de las formas como nosotros podemos derribar ese primer obstáculo es hablar con fe. Por medio de las palabras hacemos que las cosas sucedan en nuestra vida. Si un proyecto no lo declaramos, si un proyecto no lo decimos, si un proyecto no le hablamos a ese proyecto, si no le hablamos a esos planes, si no le hablamos a esos sueños que tenemos en nuestro corazón, entonces no se acciona, no sucede nada en nosotros, no hay una reacción a nivel física, no hay una reacción a nivel de hechos, y entonces se queda solo como una idea, se queda como un sueño. Diríamos por acá un sueño pozolero, acá al estilo chilango. Entonces un proyecto se tiene que declarar, tenemos que hablarle a esos sueños, tenemos que hablarle a esas cosas que Dios ha sembrado en nuestro corazón, o aquello que hemos visto algún día hacer y decir, yo tengo que lograrlo. Y él se comienza a hablar a sí mismo, él comienza a hablar de que él puede lograrlo. Nuestra boca tiene tanto poder que afecta a nuestra conducta. Y al final la palabra de Dios así lo dice, que nosotros vamos a alimentarlos de lo que sale de nuestra boca. En Proverbios 18, 20, 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Nosotros tenemos el primer paso para sortear el boicot y los obstáculos que vienen en contra de los retos y de nuestros proyectos es utilizar sabiamente nuestras palabras. Utilizar con prudencia y con sabiduría, poner ese filtro en nuestras palabras y no apresurarnos al hablar a la ligera sobre nosotros mismos, sobre nuestros proyectos, sobre nuestra familia, sobre el futuro de nuestros hijos, sobre el futuro de nuestro matrimonio, sobre el futuro de nuestra salud, sobre el futuro de nuestras finanzas. Tenemos que ser sabios de cómo hablamos de nosotros mismos y de aquello que viene para nosotros, para entonces poder construir una fe sólida. Yo les quiero comentar acerca del poder de la palabra. Como dice mi esposo, por medio de las palabras hacemos que sucedan cosas buenas o cosas malas en nuestra vida, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento de esto? Porque a veces, nos podemos confundir con, ahorita hay muchas corrientes de que la ley de la atracción y que el poder del decreto. Y yo creo que todas estas corrientes realmente basan sus prácticas en un fundamento de la palabra de Dios, de la Biblia. Y en Génesis 1:3 dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Cuando Dios habló, el poder de la palabra de Dios es tan maravilloso, tan poderoso, que tiene el poder de crear. Y nosotros al momento en que somos sus hijos, en que reconocemos el poder de Dios, en que reconocemos que Él es nuestro Padre, y dice la palabra que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios ha puesto eternidad en nosotros, ha puesto de su esencia en nosotros y ha puesto fe en nosotros. Entonces cuando nosotros enfocamos y concientizamos realmente lo que estamos hablando, y no es porque nosotros lo digamos, sino por lo que Dios ha puesto en nosotros. Cuando nosotros hablamos con fe y hablamos palabras de vida, palabras que vienen del corazón y de la boca de Dios, esas palabras tienen poder en el mundo espiritual y obviamente repercuten en el mundo natural. Es cuando vemos esos sueños, esas palabras concretadas en nuestra vida. También quiero compartirles un versículo que está en Job, es Job 22:28. Si quieren irlos anotando y después los pueden checar en su casa con calma. Dice Job 22:28. En la versión, yo tengo la versión, la Nueva Traducción Viviente, y dice, prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Pero la versión en inglés, que es la King James, dice otra cosa. Dice, you will also declare a thing and it will be established for you. Eso significa en español, tú declararás una cosa y será establecida para ti. Qué importancia es saber hablar correctamente, orar correctamente, y no se trata nada más de estar diciendo, creo en abundancia, creo en abundancia. Realmente Dios va a prosperar los sueños que Él ha puesto en nosotros y Él va a prosperar su voluntad y su palabra. Hay veces que no vemos concretados o no vemos nuestros sueños realizados porque a veces no están en la voluntad de Dios. Al final del día, Dios pesa la intención de nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuáles son las intenciones y cuál es el motivo de nuestras intenciones? Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón correcto conforme a Dios y conforme a su palabra, y nuestras oraciones y nuestros decretos en nuestras oraciones son conforme a la palabra, ahí es cuando hay fruto. No se trata nada más de hablar por hablar o decretar por decretar. El decreto y la declaración son cosas diferentes. Un decreto, por ejemplo, los reyes decretan. ¿Por qué? Porque ellos tienen una posición de autoridad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad en la tierra y en los cielos. Pero tenemos que orar con ese entendimiento, que tenemos una posición, tenemos autoridad. Y no se trata de un acto de magia porque Dios no es mago. Realmente tenemos que ser conscientes de cómo hablamos, cómo oramos y cuál es el propósito de nuestra oración.
El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Y yo quiero que lo repitas y lo digas en voz alta. El poder de la vida y de la muerte está en mi boca. El poder de dar vida a nuestros proyectos, a nuestros sueños, o de matarlos y de esterilizarlos. Muchas veces cuando nosotros emprendemos algo y decimos, híjole, pues a ver cómo me va, desde ahí ya le estamos dictando una sentencia de muerte. Híjole, ojalá pues hoy me sienta mejor que ayer. Desde ahí tenemos esa tendencia a hablar negativamente aunque la intención sea positiva. Y creo que eso es hasta cultural. Como decía Betsy, no se trata de un tema de decretar para así alinear astros y estrellas, no. Se trata en desatar poder a través de nuestra fe y lo que hablamos por fe, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Segundo obstáculo, cuida lo que escuches. Aquí lo primero que Oli escuchó no fue una palabra de aliento de parte de su papá. Bueno, imagínense esa conversación, regresamos 20 años o 10 años al pasado, 13 años al pasado, que su papá le preguntara qué instrumento te gustaría tocar y que él dijera, me gustaría tocar el piano o tocar como un jazzista. ¿Y qué diferencia hubiera sido si el papá le hubiera dicho, híjole, me encantaría que tocaras el piano? Siempre fue mi anhelo que aprender a tocar el piano y ojalá suceda. Pero no, él lo primero que escucha es una declaración negativa diciéndole, no tienes cara de pianista. No, como que no te veo, no tienes el talento. Sin embargo, él pudo sortear también ese obstáculo también. Y esto nos lleva a cuidar nosotros sabiamente y prudentemente lo que escuchamos y lo que permitimos de lo que escuchamos que se anide en nuestro corazón, que se haga realidad y se arraigue en nuestra fe. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para ver nuestros sueños cumplidos? ¿O qué estamos dispuestos a hacer para demostrar nuestra fe? Esto me recuerda el versículo el pasaje de Marcos 10, en donde tenemos aquí a un ciego que se llamaba Bartimeo, en donde Jesús le otorga la vista, porque dice, entonces vino a Jericó, estamos leyendo Marcos 10, del 46 al 52, y dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fíjense que lo que sucede. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué fue lo que escuchó este ciego? Cuando este ciego que era conocido escuchó que Jesús pasaba cerca de donde él estaba, dice que él gritaba a voces. En otras versiones dicen que él clamaba o lanzaba gritos, ¿no? ¿Y qué es lo que decía la gente alrededor de Jesús? Ay, callen a este escandaloso, ¿no? Shh, a ver, por favor, ¿no? A ver, alguien controla el cieguito, la tos, ¿o no? A ver, por favor. Hubo más de uno que lo descalificaron y que trataban de reprender su clamor. Sin embargo, él no dejó de clamar y no dejó de insistir y no dejó de llamar hasta que logró llamar la atención del maestro y recibió su sanidad. ¿De qué estamos alimentando nuestros sueños? ¿Qué estamos permitiendo que se anide en nuestro corazón, que se anide en nuestra mente y que alimente nuestros sueños? Ideas, palabras de aliento o descalificación, desmotivación, desánimo, crisis. Híjole, es que en esta temporada, con la pandemia, muchos negocios están cerrando, muchas personas perderán su trabajo, viene más crisis. Ay, sí, seguro a lo mejor a mí también me va a suceder. O, no, Señor, tú me prometiste que el pan no faltaría en mi casa. Tú me prometiste que si yo sería fiel en mis diezmos y en mis ofrendas, tú serías fiel con mi familia.
¿De qué estamos alimentando nuestros sueños y nuestro corazón? No dejemos que las palabras negativas de otros, que a veces ni siquiera son las nuestras, aminoren y mermen lo que nuestra fe ha concebido, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Aquí les quiero compartir otro versículo, que es Proverbios 24:16. Dice, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Siempre habrá personas asignadas a nuestra vida, personas asignadas de parte del cielo y personas asignadas de parte del infierno en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nosotros mismos sueños de parte de Dios, que Él ha plantado en nuestro corazón, ha puesto dones y talentos para llevar a cabo ese proyecto de vida que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, Dios va a acercar a nuestra vida personas que nos ayuden a alcanzar ese propósito, a alcanzar esos proyectos, personas que edifiquen nuestra vida, personas que nos ayuden, nos impulsen con sus palabras, con sus hechos. Y también habrá personas en nuestra vida que no son asignadas por Dios, personas que nos distraen, personas que hablan pues cosas incorrectas a nuestra vida, personas que tienen envidia de nuestra vida, o personas que están dispuestas a estorbarnos para que no lleguemos a ese propósito. Nosotros debemos estar conscientes, debemos tener discernimiento de parte de Dios para saber escuchar la voz correcta y saber a quién damos permiso en nuestra vida. También el decir no es cuidar el propósito y los sueños que Dios ha puesto en nuestras vidas para alcanzar esos proyectos y cumplirlos. Tercer obstáculo, desistir. Y yo creo que este es el obstáculo más difícil de todos. A mí me sorprende cómo Oli tuvo la capacidad y tuvo la perseverancia durante 10 años para alcanzar un objetivo. Y pudiera parecer un objetivo sencillo, pero yo me doy cuenta que no es un objetivo sencillo ni un sueño simple al ver la reacción del papá. Cuando el papá ve a su hijo con un teclado, aún sin haberlo escuchado todavía tocar, y hasta él se lo dice, papá, pero todavía no he tocado, sin siquiera haberlo visto tocar, o si tocaba bien, medianamente bien o mal, el papá le dijo, es el mejor regalo que nadie más podía recibir en su cumpleaños. ¿Se dan cuenta? Perseverar siempre va a traer un fruto, tanto para lo bueno como para lo malo. Cuando perseveramos en nuestras malas prácticas, siempre va a traer un fruto, ya sea en nuestra economía, en nuestra paz, en nuestra conciencia, en nuestra salud, en nuestra familia, pero también perseverar en lo bueno, mantenernos insistiendo en lo bueno. Como dice la palabra, aquel que se ha mantenido en lo justo, dile que le irá bien, es porque ha perseverado buscando la verdad, ha persistido buscando lo correcto. Indudablemente va a traer un fruto correcto. Entonces, el tercer obstáculo que tenemos que sortear y conquistar para poder alcanzar nuestros retos y nuestros proyectos es desistir. Cuando queremos algo, debemos ser persistentes. Si realmente anhelamos conquistar algo en nuestra vida, la persistencia va a venir asociada a ese sueño y ese proyecto. Si dejamos de persistir, entonces quiere decir que solamente fue una idea, fue un capricho, fue algo vano, fue algo por encima. Cuando realmente algo queremos, persistimos hasta alcanzar. Debemos de vencer el desánimo aún hasta los días malos. No sé si recuerdan, en el video hay una parte donde se alcanza a ver que él está sin playera y se deja caer sobre el teclado una vez y después se soba las manos y después otra vez pareciera que está como dormido sobre el teclado, porque estoy seguro que era un día de los peores en donde él sentía que no avanzaba, sentía que a lo mejor no estaba logrando aprender lo que necesitaba, ¿no? Pero él pudo vencer el desánimo aún en los días malos. Necesitamos insistir en nuestro pensamiento para que esos pensamientos que nos digan, tú puedes, adelante, una vez más, inténtalo, se conviertan en palabras y en acciones que nos permitan avanzar y que nos permitan crecer. Pero sobre todo, lo más importante, nosotros tenemos que tener una actitud de vencedores. No quiere decir que hayamos ya conquistado, no quiere decir que a lo mejor ya hayamos lograr la meta. Pero si nosotros nos presentamos al campo de batalla con una actitud o con un espíritu de derrota, ya hemos perdido aún antes de pelear.
Tenemos que tener una actitud de vencedores, tenemos que tener una actitud de lucha y de conquista para entonces ganar la batalla, ¿sí? A veces, yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido un proyecto, ¿no? Que no hemos terminado o que vamos a la mitad o que pues todavía no hemos visto como concretado, ¿no? Y a veces terceras personas no tienen la culpa en esto, sino a veces nosotros mismos, como decía mi esposo al principio, saboteamos nuestros proyectos, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque hay procrastinación en nuestra vida. ¿Y qué es la procrastinación? Es falta de disciplina. Cuando no tenemos disciplina en nuestros hábitos, en nuestras emociones, en nuestra vida, tendemos a sabotear esos proyectos. Y dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A veces Dios ha puesto esos sueños en nuestro corazón, ha puesto las habilidades, ha puesto los talentos para alcanzar esos sueños, pero a veces las experiencias en nuestra vida, la indisciplina en nuestras emociones, la falta de los hábitos y la falta de disciplina en nuestra vida nos ha desviado y nos ha retardado en el cumplimiento de esos sueños. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de realmente quién tiene la culpa en ese sentido. A veces no son nuestros, ahora sí que el prójimo, a veces ni el diablo tiene la culpa, sino nosotros. No hemos puesto en orden nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones para poder ver cumplidos esos sueños. Y una vez que nosotros nos enfoquemos en administrar correctamente nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras prioridades, porque a veces tenemos tantas cosas en nuestra vida y tantas cosas que hacer, que no nos da tiempo de hacer todo, ¿no? Pero yo creo que cuando hay un sueño de parte de Dios sembrado en nuestro corazón, ese sueño siempre está ahí, tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta y recordándonos que está ahí y que se tiene que cumplir. Entonces, el vencer los obstáculos y tener una mentalidad conforme a la palabra de Dios es importantísimo. Yo creo que como hijos de Dios, el renovar nuestra mente diario es importante. La palabra de Dios así nos lo dice. Tenemos que renovar nuestra mente. Hay muchas voces alrededor de nosotros. Las noticias, la familia, los amigos. Hay muchas voces que nos bombardean. Y realmente, ¿qué es lo que de qué nos estamos alimentando? Es como el cuerpo. Cuando nos alimentamos de comida chatarra, ¿qué somos? ¿Cómo nos ponemos? Pero ¿qué tal cuando nos alimentamos de comida sana, de verduras, no estamos hidratados, nuestro cuerpo está saludable? Así mismo nuestra mente. Si nos llenamos de cosas del mundo, de malas noticias, pues eso es lo que hablamos, eso es lo que finalmente sentimos y nos comportamos. Procrastinar es el enemigo de la consistencia y de la constancia. Es aplazar las cosas. Es decir, mañana lo empiezo, mañana lo hago. Híjole, hoy no se pudo, mañana ojalá sea un mejor día. Y lamentablemente en nuestra sociedad es algo que se ve cada vez más seguido y es más, lo asumimos como normal porque nos están vendiendo una cultura de microondas, ¿no? Resultados rápidos, sin esfuerzo, solo con el poder de tu dinero. Y la realidad es de que hay muchas cosas en lo espiritual que se van a dar como fruto de nuestra perseverancia, como fruto de nuestra insistencia, como fruto de nuestra disciplina, como mencionaba Betsy, como consecuencia de nuestra consistencia. Si nosotros dejamos de lado esa consistencia y esa perseverancia, puede ser que cosechemos un fruto, pero puede ser un fruto a lo mejor al 50%. Puede ser un fruto a lo mejor al 60%. Pero Dios no es un Dios de fracciones, no es un Dios de mitades, no es un Dios de incompletos. Al final del video, Oli dice algo fundamental y explica el propósito por el cual hace ese video y lo comparte y por qué lo documentó. Y lo dice en una frase muy sencilla. Dice, quiero dejar testimonio de qué importante es terminar las cosas.
que todo lo que empecemos lo terminemos. Y yo creo que en eso también se resume la fe. La fe es llegar al final. La fe es haber creído hasta el último día. La fe es decir, Señor, yo hice hasta el último momento lo que tú me pediste que hiciera y he llegado a la meta. Venzamos con fe y entonces recibiremos lo que anhelamos. Tu fe te va a llevar a cumplir metas y va a dar frutos para ti y aún para los que te rodean. Y esto porque se los comento porque me llama mucho la atención cuando él va con su abuelita y toca para ella. Y yo estoy casi seguro que ese día la abuelita atravesaba una tristeza y una depresión por el encierro, por la soledad. Ella misma lo dice en unas palabras que había escrito y que dice que iba a la mitad, pero justamente está hablando de su soledad en sus palabras. Y él llega de sorpresa y con el fruto de su perseverancia de muchos años puede regalarle parte de ese fruto y entonces bendice también la vida de su abuelita. Y si lo vemos así, a la consistencia y la perseverancia de Oli, también nos está bendiciendo el día de hoy a nosotros, del otro lado del planeta, con su fe, con su ejemplo, tomándolo como ejemplo, como parte de esta lección. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, y al final decidí poner esta imagen porque creo que el mejor fruto que Oli se puede llevar con su perseverancia es la sonrisa de su padre. Ver a su padre contento, con esos ojos llenos de alegría, con esa sonrisa de oreja a oreja, diríamos por acá, que aún sin haberlo escuchado tocar, dijo, es el mejor regalo que alguien podría recibir. Pero cuando lo ve tocar la canción o el tema que era favorito de su padre y tocándolo bien, yo creo que es un regalo y es algo que una persona, que un padre va a atesorar todo el resto de su vida y de sus días. ¿Ok? Muy bien. Pues ese ha sido nuestro tema. Vamos a pasar a la activación. ¿Cómo vamos a activar el día de hoy? Vamos a orar. Pero vamos a orar aplicando lo que el día de hoy hablamos. Y lo más importante de lo que vamos a aplicar, de lo que el día de hoy estamos compartiendo, es la perseverancia y la actitud delante de los retos, delante de los obstáculos. ¿Realmente estoy persiguiendo un proyecto o solamente es una idea? ¿Realmente hay un sueño que quiero que se materialice en mi vida? ¿Lo estoy persiguiendo y lo estoy realmente anhelando? Y si es así, ¿qué estoy haciendo para alcanzarlo? ¿Estoy perseverando o ya me rendí? He postergado lo que debería de haber empezado a hacer hace un día, hace una semana, hace un año, hace 15 años. Nunca es tarde para reanudar. Entonces, a mí me gustaría que oráramos declarando que aquello que hemos postergado retomamos y aquello que hemos perdido por desidia o por procrastinar o por desánimo, lo soltamos y lo retomamos con nuevo vigor, con nuevos anhelos y con nuevas ansias para que dé fruto en nuestra vida. ¿Les parece bien? Vamos a orar, vamos a poner esto en manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Jesús, en esta noche, Señor, porque yo sé que tú quieres afirmar no solamente nuestra fe, sino afirmar también nuestro carácter, Señor. Yo sé que tú te glorificas en medio del esfuerzo de aquellos que han creído tus promesas. Tú te manifiestas para aquellos, Señor, que perseveran y persisten en creer en ti, Señor. Porque dice que tú te manifestarás a aquellos que se acercan creyendo. Y yo sé, Señor, que hemos creído tus palabras, hemos creído esos sueños, esos proyectos, esas ilusiones y esas promesas que a lo mejor alguna vez nos has puesto de frente y en nuestra mano, Señor, pero que a lo mejor por desidia, por desánimo o por un sentimiento de derrota hemos dejado de lado. Señor, hoy te pedimos perdón si es que hemos mermado las bendiciones que tú has puesto para nosotros. Hoy te pedimos perdón si es que no hemos recibido lo que viene de tu mano por causa de nuestro desánimo, por causa de que nosotros no hemos sido consistentes, Señor, porque a lo mejor hemos sido tibios en nuestro ánimo, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor, y que quites de en medio todo obstáculo espiritual en nuestra mente y en nuestro corazón que no nos permita conquistar la tierra prometida, Señor. Todo proyecto, todo anhelo, todo sueño y todo reto, Señor, que has puesto delante de nosotros y que hemos emprendido o que a lo mejor al día de hoy ni siquiera hemos emprendido, pero que sabemos que está ahí, Señor.
Te pedimos que pongas en nosotros el querer y el hacer, Señor. Que nuestra fe se materialice en acciones, que nuestra fe se materialice en pensamientos, que alimenten nuestro ánimo, que alimenten nuestra voluntad, que alimenten, Señor, nuestra autoestima, Señor. Que nos llenen de seguridad, que nos llenen de ese espíritu de victoria y de conquista, Señor. Que queramos ir por más, Señor. Y que si nosotros sabemos que ahí está tu promesa, si ahí está, Señor, tu bendición, Padre, que lo persigamos con anhelo, con hambre, Señor, con sed de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongas en nosotros el espíritu de poder hacer las cosas, Señor, de poder perseguir y cumplir tus promesas en nuestra vida, Señor, de que a través de la fe podamos declarar y hablar vida, Señor, a nuestros proyectos, a nuestra salud, a nuestras finanzas, a nuestra familia, Señor, a nuestros hijos, Señor, a nuestro trabajo, Señor, a aquellas áreas, Señor, donde a lo mejor hemos desistido y hemos permitido que las voces extrañas, las voces que nos rodean, venzan hablándonos de derrota, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que pongas en nuestra mano, Señor, la confianza, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor, y que podemos ir y conquistar todos aquellos anhelos y proyectos que has puesto delante de nosotros, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú conoces perfectamente los pensamientos que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y esos pensamientos son de paz, son de bienestar, son de prosperidad, son de conquista, son de victoria, Señor. Y hoy oramos y atamos todo aquello que va en contra de tus pensamientos para nosotros en nuestra vida, Señor. Declaramos que todo plan del enemigo es trunco, Señor, que no prospera, Señor, que se marchita, Señor, que lo que se marchita y se seca son los obstáculos, Señor, y que florece, Señor, ese espíritu de perseverancia, ese espíritu de disciplina, ese espíritu de esfuerzo, de ir más allá, de dar la milla extra, Señor, para cosechar en abundancia, para cosechar al 100%, Padre. Yo te doy gracias y bendigo, Señor, cada proyecto, cada sueño, cada anhelo de cada uno de los que estamos aquí reunidos y de todos aquellos que escuchamos este mensaje, Señor, porque nuestra fe está en tus manos, Padre. Lo declaramos creyendo en el poder de nuestras palabras y creyendo que cada palabra es una semilla poderosa que dará fruto, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien. Pues Amén. esa ha sido nuestra